Santa Paula, viuda, 26 de enero. Trazaordinaria de la admirable providencia de Dios, suele ser la de ayudar a los santos varones en la ejecución de sus empresas sobrenaturales, con el auxilio de mujeres insignes y virtuosas. El Señor dispone de esta suerte las cosas para que así como en las familias del siglo hay padre y madre, así los haya también en las grandes familias religiosas, compuestas de innumerables miembros destinados a perpetuar las obras santas de sus preclaros fundadores. Ejemplo de ello tenemos en Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, los cuales, animados del mismo espíritu, trabajaron juntos en la reforma de la Sagrada Orden Carmelitana, levantándola a su antigua perfección. Por eso también, el nombre de Santa Paula, cuya vida aquí traemos, es inseparable del de San Jerónimo, que fue su maestro y ayudador en la obra de su santificación y en la fundación y gobierno de sus monasterios. Paula nació en Roma el 5 de mayo del año 347, en el pontificado de San Julio I, y en el reinado de los emperadores Constante y Constancio. Por su madre, Plesila, y probablemente por su padre, Rogato, descendía de los Gracos, Escipiones y Paulos Emilios, cuyos hechos gloriosos llenaron los anales romanos. Dícese también que su padre era descendiente directo del Rey de Reyes, Agamenón, generalísimo griego de la legendaria expedición de Troya. Con la riqueza y la gloria, Paula halló en su cuna la fe cristiana, implantada más de 2 siglos antes en su ilustre raza. Recibió sólida formación religiosa, junto con una educación intelectual y artística esmeradísima. Pero la calma que siguió a las sangrientas persecuciones introdujo en la iglesia cierto relajamiento en la piedad y Paula no se libró del contagio. Educada en medio del lujo y las exquisiteces de su posición social, casóse a la edad de 16 años con el rico patricio Julio Toxoxio, de la familia de Julio César, alma noble y espíritu delicado, pero pagano. Y así Paula no supo librarse de la molicie tan en boga. Mas Dios, a quien ella no olvidaba en medio de esta opulencia, le envió una gran tribulación que fue para su alma una gracia y una luz. La viuda cristiana. Todo sonreía a la joven Patricia, esposa amada, madre feliz que se veía rodeada de 5 hijos encantadores y despejados. Era la flor de las matronas romanas, por la distinción y más que todo, por la integridad de su castidad conyugal. Pero llegó el momento escogido por Dios. Una enfermedad maligna le arrebató súbitamente al esposo, hacia el año 379. Paula, sumida bajo el peso del dolor, parecía que no había de sobrevivir mucho tiempo, pero poniéndose en manos de Dios, levantóse llena de fortaleza. La gracia le hizo entender el mérito del sacrificio y de la virtud. Dócil a esta inspiración de lo alto, resolvió Paula pasar el resto de sus días en la viudez, revistiéndose de sus severas insignias. Ayudóle no poco ver en medio de la sociedad patricia tan corrompida modelos y auxilios valiosos, tales como Marcela, Albina y Lea, quienes en sus palacios habían introducido la soledad y las austeridades de la Tebaida. Paula se decidió generosamente por este género de vida. Terminado el plazo del luto, hizo en 380 lo que se llamaba entonces el propósito santo, esto es, abrazó la vida monástica. La oración, la penitencia, los oficios de caridad eran la ocupación de su vida. Sus esclavos libertados fueron en adelante sus hermanos, convirtiéndose su palacio en un verdadero monasterio. Un acontecimiento singular permitió el Señor para acrecentar más y más en su alma el deseo de mayor perfección. 2 obispos orientales, antiguos monjes del desierto, varones de mucha autoridad y acendrada virtud, llegaron a Roma el año 382 para asistir al concilio convocado por el Papa San Dámaso, en el que iban a tratarse asuntos de la Iglesia de Oriente. Eran Paulino, obispo de Antioquía, y San Epifanio, obispo de Salamina.
Los acompañaba San Jerónimo, monje ya célebre a la sazón. Paula hospedó a Epifanio en su palacio, viniendo a ser como rayo del cielo que penetró en aquella casa. Gustaba Epifanio hablar de la vida monástica que había practicado largos años, y de los monasterios fundados por él. Y Paulino, que se hospedaba en otra casa, solía venir a tener parte en esas pláticas. La piadosa viuda los asediaba con preguntas acerca de la vida de los padres del yermo, y escuchaba con avidez las palabras que brotaban de sus labios. La vida monástica en un palacio. Terminado el concilio, los dos monjes obispos regresaron a Oriente, dejando en Roma a San Jerónimo, retenido por el Papa en calidad de secretario y encargado de la revisión de las Sagradas Escrituras. Muy pronto, surgió entre la gente selecta e ilustrada de Roma un movimiento extraordinario en favor de los estudios bíblicos, acudiendo a las conferencias que San Jerónimo daba en el monasterio de Santa Marcela en el Monte Aventino. Paula concurría con sus hijas, escuchaba con suma atención al maestro y le hacía múltiples consultas, determinándose por fin a tomarle por director espiritual de su alma. Jerónimo comprendió muy pronto que era aquella un alma predestinada a la más encumbrada perfección, y la impulsó con decisión a proseguir el camino emprendido. El lecho de plumas y los ricos vestidos de seda de la ilustre matrona fueron sustituidos pronto por el cilicio, y los manjares delicados por los más comunes y ordinarios. Su fortuna vino a ser, más que antes, el recurso y patrimonio de los pobres. Paula recogía al vagabundo sin hogar, procuraba vestidos a los pobres harapientos, alimentos y medicinas a los enfermos desamparados. Iba en busca de los indigentes por los barrios extremos de Roma. Sus parientes criticaban esas larguezas, que consideraban excesivas y menguaban la herencia de sus hijos. Pero la santa, llena de fe, respondía: ¿qué mayor herencia puedo legar a mis hijos que la misericordia divina? San Jerónimo, hombre enérgico y partidario de cierta rigidez, no consentía en sus dirigidas una piedad encogida y apocada, que suele encubrir la ignorancia más supina socapa de santidad. Prescribió, pues, a Paula el estudio de los sagrados libros. Más tarde escribió el santo doctor que no era posible hallar espíritu más dócil que el de Paula, y que ésta tuvo siempre ardiente amor a los monasterios y a las sagradas escrituras. Para conocer más a fondo la ciencia de los libros santos, Paula emprendió el estudio de la lengua hebrea con extraordinario empeño, estudio tan árido que casi había desanimado a su propio maestro. Pronto pudo cantar los salmos en el idioma sagrado en que fueron compuestos. Ni las obras de caridad, ni sus ocupaciones y estudios fueron nunca óbice para cumplir sus obligaciones de madre. Antes bien, sabemos que se preocupaba de su querida Blesila, que le abrumaba de pena, pues, aunque comprometida ya por los lazos del matrimonio, le hacía derramar lágrimas por su vida de disipación y ligereza. Buscaba además para su segunda hija, Paulina, un esposo cristiano. En cuanto a Eustoquio, la hija tercera, la perla entre sus hijas, la discípula predilecta de Jerónimo, acababa de tomar a los 16 años el velo de las vírgenes. Y por fin, la educación de Rufina y de Toxocio, que aún eran jovencitos, la preocupaban sobremanera. A Oriente, Tierra Santa y Egipto. Con todo, el desierto y sus moradores eran la obsesión de su alma. Atraíala el Oriente, así como a cierto número de vírgenes consagradas al Señor que, como ella, se sentían llamadas a vivir en aquellas áridas regiones, en donde florecía la santidad. Varias circunstancias favorables aceleraron el cumplimiento de su heroica determinación. En primer lugar, la edificante muerte de su querida Blesila, que volvió a la senda de las virtudes cristianas por las lágrimas y oraciones de su madre. Luego, los reproches e indigno proceder de sus parientes paganos. Y por fin, la partida de Jerónimo, que resolvió sustraerse a las groseras calumnias que los cristianos cobardes y los falsos monjes propagaban contra él. Y finalmente,
el profundo disgusto que causaba a su alma austera el espectáculo de la corrupción cristiana. Nada, por otra parte, contenía la piadosa matrona. Paula había repartido la hacienda entre sus hijos. Toxocio, confiado a Santa Marcela, se hallaba al abrigo de los peligros del mundo. Rufina quedaba al cuidado de Paulina, desposada con el virtuoso senador Pamaquio, y su hija, Eustoquio, estaba decidida a acompañarla en la soledad. Llegó el día de la partida en septiembre del año 385. Paula se encaminó al puerto romano acompañada de sus parientes y amistades y, trance muy doloroso, de sus queridos hijos, que aún confiaban hacerla desistir de su propósito de dejarlos para siempre. Cuando llegaron al puerto, estrechó contra su pecho a aquellos seres queridos que no debía volver a ver y que la bañaban con sus lágrimas. Luego, acompañada de Eustoquio, subió al barco donde habían tomado pasaje buen número de vírgenes, primicias del futuro monasterio de Belén. En el momento en que el viento y los remos iniciaron la partida del barco, Toxocio tendió adelante los brazos hacia donde estaba su madre, suplicándola que no le dejase tan niño, y Rufina, prometida allá en matrimonio, parecía conjurarla con lágrimas silenciosas a que esperase siquiera hasta presenciar sus cercanas bodas. Pero, venciendo el amor a Dios al de la naturaleza, Paula se alejaba, insensible al parecer, con su hija Eustoquio, mirando con ojos enjutos una separación que no podían menos de llorar aún los más extraños. El barco bogaba ligero a través del Mediterráneo y las islas Cícladas. Habiendo hecho escala en Salamina, Chipre, Paula fue a postrarse a los pies de San Epifanio y visitó los monasterios de los alrededores, dejando por doquier testimonios de su inagotable caridad. A fines de noviembre desembarcaba en Seleucia, puerto de Antioquía. Allí encontró a San Jerónimo, a quien el venerable obispo Paulino tenía como huésped. Nuestra santa experimentaba ardientes ansias de ver a Jerusalén. Organizada la caravana, púsose en marcha. La intrépida Paula, la delicada matrona de otro tiempo que se hacía llevar en brazos de sus esclavas, caminaba ahora sobre un asnillo. Sus compañeras, mejor dicho, sus hijas espirituales, iban también montadas en humildes jumentillos de Oriente, y así traspusieron los montes nevados del Líbano y recorrieron la tierra de Judea. Por fin, después de venerar cuantos recuerdos piadosos halló a su paso, entró en la ciudad santa, sobrecogida de una emoción indescriptible. Informado el procónsul de su llegada, envió a su encuentro una escolta y le preparó habitación en el palacio pretoriense. Pero Paula, agradeciendo esas atenciones, prefirió una casilla pobre y humilde que se acomodaba mejor a su nuevo estado de perfección. Desde aquel instante, su única ocupación fue visitar los santos lugares. El Calvario fue lo primero que atrajo su corazón y sus miradas. Postrada ante la cruz, expuesta a su veneración, adoró a nuestro Señor como si lo hubiese suspendido del sagrado leño. De allí bajó al sepulcro y besó con ternura la piedra que el ángel apartara, y, sobre todo, el lugar mismo donde había reposado el cuerpo del Salvador. Después de la ciudad santa, visitó a Belén con indecible embeleso. Penetró con la mayor piedad en la cueva bendita donde nació Cristo nuestro Señor, dando pábulo a su fervor con toda suerte de exclamaciones piadosas. Hebrón, Jericó, el Jordán, Tiberíades, fueron uno tras otro testigos de idénticas manifestaciones de devoción y fervor. Satisfecha su piedad con los recuerdos de Jesucristo, Paula ansiaba ver a los santos moradores del desierto de la Tebaida, de los cuales tantas maravillas había oído. Visitó a Nitria, en donde el venerable obispo Isidoro, confesor de la fe, salió a su encuentro con multitud de monjes. La santa viuda se humillaba con tales honores, de los que se juzgaba indigna, pero se alegraba sobremanera al ver que Dios era así glorificado en las soledades. Visitó a San Macario, a San Arsenio, a San Serapio y a otros muchos patriarcas del yermo. No se cansaba de ir a los pies de estos grandes ascetas,
a enterarse de su género de vida y examinar sus moradas. Olvidando su sexo y su frágil salud, hubiera querido vivir con sus vírgenes en el desierto, y hubiera llegado a realizar su propósito si el recuerdo de Belén no ejerciera sobre ella una atracción irresistible. Aprovechando el viento favorable, volvió en el mes de mayo del año 386 a Belén, con la intención de quedarse allí hasta el fin de su vida. Su primer cuidado fue levantar cerca de la Santa Cueva un monasterio para sus hijas, las vírgenes que la acompañaban, y otro para Jerónimo y sus compañeros. Al terminar ambas construcciones, mandó edificar una hospedería para atender a los peregrinos. Tan pronto como se vio libre de estos cuidados, determinó poner en práctica las maravillas de santidad que había visto en los desiertos de la Tebaida, comenzando por distribuir entre los pobres cuanto le quedaba de sus antiguas riquezas y de la herencia de Eustoquio. Procuraba San Jerónimo que moderase sus liberalidades, recordándole aquel lugar del Evangelio en que nos dice el Salvador: el que tiene 2 túnicas, dé la una al que no tiene. Pero la santa replicaba: yo quisiera morir tan pobre que tuviese que vivir de limosna, de suerte que no me quedara ni una moneda de plata, ni siquiera un sudario para amortajarme. No cesaba de llorar sus menores faltas, con tal amargura que cualquiera la juzgaría reo de gravísimos delitos. Amonestábala a San Jerónimo, que no llorase tanto, porque no perdiese los ojos tan necesarios para leer la Sagrada Escritura. Y la santa respondía: justo es que sea afeado el rostro que, contra la ley de Dios, procuré hermosear con afeires, y que sea afligido el cuerpo que gozó de tantas delicias. Sus abstinencias eran espantosas, pero aunque tan austera consigo misma, para sus vírgenes y particularmente con las enfermas, era una madre llena de ternura y de atenciones. No se distinguía de las demás religiosas ni por el hábito, ni por el mando, ni por su porte, sino solo por la mayor santidad y fervor. Como todas las monjas que tenía a su cargo, mondaba y limpiaba la verdura, encendía el fuego, barría el monasterio, y así las inclinaba al sacrificio antes con sus ejemplos que con sus palabras. Cantaban todos los días el salterio y, siguiendo una costumbre que duró muchos siglos, Paula obligaba a sus hijas a aprender de memoria los salmos. Finalmente, para guardar con más fidelidad el tesoro de la virtud, alentaba a las jóvenes a la práctica sostenida del ayuno, diciendo que valía más padecer del estómago que del alma. En esta manera de apreciar las cosas parece reflejarse el criterio de la austeridad de San Jerónimo, al que ciertamente hubiera atenuado un tanto la moderación de un San Francisco de Sales. Santa Paula y San Jerónimo. En el monasterio de Belén, cuyo director espiritual era San Jerónimo, el estudio de las sagradas letras estaba en todo su apogeo. Paula y sus hijas acudían con frecuencia al sabio doctor en demanda de luces para mejor entenderlas, y a instancias de ellas escribió las admirables traducciones y comentarios de la Biblia. En cambio, con sus continuos favores, Paula le libraba, lo mismo a él que a sus monjes, de los cuidados materiales. Le proveía de secretarios y pagaba con largueza a los buenos judíos que le acompañaban en las exploraciones de Tierra Santa. En calidad de abnegada consejera, alentaba a San Jerónimo y le protegía contra las odiosas embestidas de los herejes y adversarios que le perseguían con sus calumnias. Se puede decir, y San Jerónimo lo afirma categóricamente, que la santa fue el alma de la gran empresa conocida con el nombre de Vulgata, obra que inmortalizó a su maestro y ha sido en todo tiempo arma bien templada para defender la fe y manantial inagotable de inspiración pura para la piedad cristiana. La cuna del Salvador fue para Paula fuente perenne y deleitosa de delicias espirituales, pero no le faltó la cruz hacia el fin de su vida. Sus austeridades y larguezas excitaban más y más la envidia de muchos, y por el contrario, su excesivo fervor le hacía pasar por loca en Jerusalén, donde se decía que necesitaba someterse a una operación cerebral. Por entonces,
sostenía San Jerónimo una violenta polémica con Rufino a propósito del origenismo. El obispo de Jerusalén, que favorecía el partido de Rufino, llegó hasta prohibir a los solitarios de Belén la entrada en la Santa Cueva. Es más, trataron los herejes de atraer a su doctrina a Santa Paula. Un astuto origenista penetró en el monasterio, so pretexto de hacer una visita a la santa, y la conversación recayó sobre cuestiones hábilmente preparadas para acorralarla y turbarla. Ofendida de semejante audacia y escandalizada de aquella locuacidad criminal, informó Paula a San Jerónimo, quien tomó sobre sí el asunto, acometiendo con valor a la víbora maligna, a la fiera dañina, abrumándole con multitud de textos del Antiguo y Nuevo Testamento. En cuanto a ella, sin temer las represalias de los origenistas, poderosísimos en Palestina, elevó la voz proclamando por todas partes que aquellos herejes eran enemigos del Señor. En el año 395, los hunos, que llenaron de ruinas el Imperio Romano, cayeron sobre el oriente como rayo desolador. Jerónimo, Paula y los moradores de los monasterios huyeron a toda prisa hacia las orillas del mar y fletaron un barco para evitar el degüello y bárbaros atropellos. Sin embargo, los invasores respetaron a Belén, y los monjes y las vírgenes pudieron volver sin temor a sus monasterios. Por el mismo tiempo, otras tribulaciones laceraron el corazón amante de Paula. Murió Paulina, y al poco Toxocio. Estas pruebas acabaron de disponerla para el cielo. Muerte de Santa Paula. Hacia fines del año 403, cayó enferma Santa Paula. Presa de general consternación, quedó todo el monasterio y en particular Eustoquio, que la sirvió en esta ocasión con todas las ternuras de su amor filial. Entretanto, sintiendo Paula por la frialdad de sus miembros que se acercaba la muerte, seguía musitando algunos versículos de los Salmos, hasta que, poniéndose los dedos en forma de cruz sobre los labios, no se la pudo entender más. Estaban en la cabecera el obispo de Jerusalén y los de otras ciudades. San Jerónimo y multitud de sacerdotes y levitas rodeaban el lecho, sin que faltasen los coros de purísimas vírgenes y santos monjes que rezaban salmos. Súbitamente, oyendo el divino llamamiento del esposo en el versículo «Levántate, ven, amada mía, paloma mía, pues el invierno y las lluvias han cesado», exclamó llena de júbilo. Aparecieron las flores sobre la tierra, ya llegó el tiempo de la recolección. Me parece vislumbrar la herencia del Señor en la tierra de los vivos. Luego, con espíritu tranquilo, con bella serenidad en el semblante, entregó su preciosa alma al Criador. Fue su dichoso tránsito al trasponerse el sol el 26 de enero del año del Señor de 404. Fue llevado su venerable cadáver en hombros de obispos a la iglesia de la Cueva del Salvador, acompañando unos a su entierro con velas de cera y lámparas en las manos, y dirigiendo otros los coros de los que iban cantando salmos. Toda Palestina concurrió a los funerales, hasta los solitarios salieron de su encerramiento, los pobres y las viudas, mostrando los vestidos que habían recibido de sus manos, la clamaban por Madre bondadosa. Su cuerpo fue depositado en una gruta próxima al portal de Belén.